Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el licenciado Eury Andújar. Muchísimas gracias por el honor. Muchas gracias a ti, Federico, por invitarme una vez más a este programa tan especial. Y viniendo de ti, mucho más. Fíjese, usted como un líder empresarial, un hombre de negocio perteneciente a los sectores productivos del país, a la generación de empleo, riqueza, tenemos necesariamente que abordar un tema que nos atañe a todos, porque el asunto tiene que ver no solamente con soberanía, sino con comercialización, con el flujo de negocio y también la tranquilidad fronteriza. ¿Cómo se manifiesta, cómo impacta, cuál es la opinión del sector en torno a la situación que ocurre actualmente en Haití, específicamente en la frontera dominico-haitiana? Bueno, mira, justamente al día siguiente del cierre de la frontera, estaba en una actividad allá de una tertulia que tenemos en Herrera, y cuando me abordaron los periodistas haciéndome una pregunta parecida a esa, ¿cuál era la opinión nuestra del cierre de la frontera? Y expresamos que estábamos de acuerdo con el cierre de la frontera porque había que salvaguardar, ¿no?, la soberanía y realmente mandarle un mensaje al pueblo que no pueden seguir haciendo, tomando decisiones primero ilegales en un canal que se sabe que tiene que tener la anuencia de los dos países. Y advertimos que aunque estábamos de acuerdo, iba a haber un impacto económico para el país. Dijimos que sobre todo los comerciantes de allá, los productores de huevo, incluso cemento, construcción, iba a haber un impacto porque sabemos que las exportaciones hacia Haití rondan los 800 millones de dólares al año. Eso es lo formal, aparte de lo informal, que vemos cómo ha impactado en esta región. Eso lo veíamos ver claramente. Como te comentaba, es muy fácil, por ejemplo, un juego de pelota, cuando termina el juego, el equipo que pierde, ¿cómo comienzan los fanáticos a acabar con las decisiones del umpire? Ahora nosotros todos podemos decir todas las fallas que se cometieron y los errores que se cometieron, pero eso antes del juego no se veía venir. Pero ciertamente entendemos que el país de Haití le hace más daño que a nosotros, independientemente de todo lo que esté afectando el comercio. Y además de eso, no creo que eso tenga por mucho tiempo, porque eso va a traer un costo muy alto para el país de Haití. O sea, la pobreza que de por sí ya era primero el país más pobre de América, y realmente con este cierre de la frontera, donde tienen las materias primas, donde tienen los productos de primera necesidad a precios muy competitivos, independientemente de las especulaciones que podrían haber, sabemos que va a afectar mucho. Y entendemos que, como ya algunos comentaristas han hecho en los medios, de que yo creo que este presidente tiene la virtud de haber unificado al país de Haití con todos los sectores, desde las pandillas, desde los opositores, desde las clases, todas las clases sociales, ahí están unificadas en contra de nosotros. Cosa que es muy común, realmente, que vemos cuando un gobierno está desgastado, busca una manera de una guerra o algo para subir su popularidad. Pero independientemente de eso, al país afectado. Y probablemente va a afectar el desempeño de nuestra economía en el cierre del año. Pero vuelvo y te repito, el país de Haití la está pasando mal. Independientemente del panorama que se refleja actualmente frente al cierre de la frontera y la reticencia que se muestra desde la parte haitiana, el país ha logrado una apertura comercial. Sin embargo, existe una resistencia y unos resabios por parte de los haitianos cuando logran entrar productos los haitianos allá para abastecerse. Esto crea una real distorsión entonces en la actividad comercial. Sí, claro que sí. Y de hecho, mira, las fronteras no están ya abiertas por completo porque cuando los haitianos adquieren sus productos, del otro lado, las pandillas, las mismas policías, se los quitan. Entonces, no hay manera de que puedan importar. La gente normal, los comerciantes que habitualmente hacen todas sus transacciones semanalmente
las 2 veces a la semana o las veces que sean de manera formal, porque la informal también las hacen. Pero el problema es que eso no se va a sostener por mucho tiempo. Y en el peor escenario, sabemos que no sabemos todavía a ciencia cierta cuándo van a llegar la intervención de los kenianos que van a llegar, porque están pidiendo que previo les desembolsen una cantidad de dinero, como es lógico para ellos desplazar sus tropas hacia acá, que es donde entendemos que podría comenzar el real vuelta a la normalidad en Haití. Vuelta a la democracia, aunque sea con sus precariedades, que se hagan unas elecciones, que se elija un presidente, pero la verdad es que sabemos que los haitianos es muy difícil que se pongan de acuerdo. Solamente con una fuerza externa y una cohesión podría comenzar a encaminar este país por sendero de un futuro mejor. ¿Cómo se ha logrado mitigar el impacto de la situación haitiana en los pequeños y medianos empresarios en la zona fronteriza para tratar de, por lo menos un poco, resarcir la restricción que se está produciendo en el flujo comercial? Bueno, es una situación muy difícil realmente para los comerciantes, para la gente que tienen préstamos bancarios, que tienen situaciones de sustento de sus empresas, llámese los colmados, los almacenes, productores, por ejemplo, el caso de los productores de huevos. Ya vimos que están vendiendo los huevos a 3 pesos. O sea, eso ni siquiera eso es por encima del costo de producción. Es una situación muy difícil realmente. Pero hay sectores que están afectados más que otros. Pero vuelvo y te digo, la gente de a pie, como dice, común y corriente, estos comerciantes que están allá, de ambos lados de la frontera, por allá también están pasando la mano. Pero de este lado, ya lo hemos visto por los medios, cómo ellos manifiestan que están quebrados. Y ya tienen 2 meses de ese cierre, el impacto cada vez es mayor. O sea, se siente como una gente tiene reserva de recursos, pero esas reservas se agotan. El gobierno fue en ayuda oportuna y le hizo compra de algunos de los productos perecederos, pero y los que no son perecederos, que lo tienen en los inventarios allá y probablemente deben dinero a los bancos de eso o le deben a prestamistas o quién sabe qué otras fuentes. Es difícil, Federico, muy difícil. Por otra parte, en la medida en que el año ya va cerrando, se va despidiendo, fluyen temas en el ámbito económico que han sido objeto de análisis en estos días. Entre ellos, una necesidad de reforma fiscal. ¿Qué usted cree sobre todo esto? Mira, la reforma fiscal prácticamente es como la crónica de la muerte anunciada. Esto para meses ya de agosto, septiembre, eso viene. No importa el gobierno que sea, porque es prácticamente una necesidad imperiosa de nuestra economía. Pero hay que sopesarla muy bien a qué nivel se va a hacer esta reforma y qué es lo menos impactante para las empresas, porque a la larga se está esperando. Nosotros hemos hecho muchas veces, cada vez que tenemos una exposición en los medios, la necesidad de que en esa reforma fiscal que se haga se contemple el monotributo a las pequeñas empresas. Yo no diría ni siquiera la mediana, pero las micro y pequeñas empresas debe haber un monotributo. Un monotributo que ya está en otros países, donde la empresa mensualmente pague el monto que incluya la porción del ITEVI, la porción de los posibles beneficios, la seguridad social, los aportes del Infotec, todo lo que sea, todo es de una manera que sea rentable para las empresas estar formalizada, porque cuando una empresa no está formalizada y tiene 4 o 5 empleados, corre un riesgo muy grande de no tener sus empleados en la tesorería, o sea, asegurados. Porque cuando son despedidos o cuando tienen algún accidente, se ve muy mal el propietario de ese pequeño negocio, sujeto a demandas que prácticamente lo puede perder todo. De hecho, hay muchos casos, lo hemos visto en los noticiarios a veces, y lo que vemos ni siquiera es la puntita del iceberg de lo que pasa a nivel de demandas laborales. Por lo tanto, un monotributo es muy beneficioso porque yo no sé si estamos claros de que la informalidad de la economía de nosotros, de las empresas,
sobrepasa el 52% de las empresas. O sea, estamos hablando que más de la mitad de las empresas son informales. Si tú calculas los salones de belleza, la carpintería, los talleres, todo lo que los colmados, son informales. Entonces, si tú formalizas eso, esas personas lo primero es que van a tener, y el gobierno tiene que considerarlo seriamente, y las autoridades monetarias y de impuestos internos deben considerar seriamente el monotributo, porque todas esas ayudas que se están dando en solidaridad, estos son planes sociales, tan pronto una persona cotiza en la TCS, ya desaparece del gobierno. Y puede entonces llegar a más personas esas ayudas que el gobierno da, distribuirlas y hasta reducirla incluso. Porque si tú calculas el 52%, ¿cuántas empresas son? Que hay muchos empleados que no quieren buscar un empleo formal porque me van a quitar el bono gas, el bono luz y el seguro. Y yo no sé si voy a tener garantía de que en esa empresa voy a durar más de 3 meses. Y prefieren a veces no emplearse si tienen, como dicen, informalmente hacen alguna labor, no se quieren emplear. De hecho, es muy difícil conseguir técnicos calificados, por ejemplo, electricistas, plomeros, mecánicos. No, prefieren mejor la mujer tiene un bono gas, un bono luz, algo de eso, o él, y prefiere mejor estar haciendo trabajos informales porque le sale más rentable. Entonces, si la informalidad no es rentable, pues no hay manera de que lleguemos a llenar de por lo menos un gran porcentaje de esos informales se puedan formalizar. Van a contribuir a reducir las ayudas sociales, van a contribuir a que los empleados también estén mejor porque van a tener su seguro, van a tener su ahorro en los fondos de pensiones y realmente también contribuyen al desarrollo del país. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, Eury Andújar. La reforma fiscal, lo primero que debe enfocarse es en eliminar varios subsidios que tienen que ya no tienen razón de ser. Esos son los más difíciles, pero vamos a empezar por ahí. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el licenciado Eury Andújar. Fíjese, cuando hablamos de un monotributo y estábamos comentando en el segmento anterior sobre la necesidad de que una reforma fiscal incluya un monotributo, para que los televidentes entiendan, el monotributo significaría pagar menos impuestos y abarcar más en el tributo que deben hacer otros sectores. Ciertamente, la reforma fiscal lo primero que debe enfocarse es en eliminar varios subsidios que tienen que ya no tienen razón de ser. Esos son los más difíciles, pero vamos a empezar por ahí. ¿Para qué? Para que al final la carga que haya que imponer se distribuya a igual en todos los sectores. El monotributo va a contribuir porque van a haber nuevas empresas pequeñas, sobre todo las micros y pequeñas, que van a cotizar y que van a pagar ITEVI. Y que cuando hablamos del 52%, imagínate que se consiga que solamente un 25% de esas empresas se puedan formalizar. Pero tiene que ser rentable para que esas empresas se formalicen. Llámese con las compras públicas, por ejemplo, que puedan tener las micros y las pequeñas. De hecho, con el desayuno escolar que el INAVIE comenzó y para que hay un plan para las pymes, usted no se imagina la cantidad de empresas que solicitaron en Proindustria su registro industrial para poder suplir al Estado. Y realmente eso impacta bastante porque son empresas que probablemente eran comedores que tenían y ahora al tener que formalizarse para poder vender al Estado, tiene que tener un proveedor del Estado. Y como proveedor del Estado va a tributar con la TCS, va a tributar con el ITEVI, con todas las cargas y gravámenes que hay en nuestro sistema
impositivo. Ahora, el monotributo, aparte de que es lo que debe ser como yo creo que el norte, diría porque son pequeños, sí, pero son muchos. Y si le quitamos los subsidios que hay a muchas actividades económicas, pues el impacto para la generalidad de las empresas pues va a ser menor. Y una mejor fiscalización, que de hecho es bastante buena, porque la DGI en eficiencia hay que reconocerlo. Ahora con la factura electrónica, que ya comenzó ya y que cada vez, todos los años entra a un sector. Las medianas empresas para el año que viene, o las de arriba, las pequeñas para el año de arriba, y así. O sea, estamos hablando que eso también todavía va a cerrar más la brecha de la informalidad. Por un lado, de las pequeñas van a seguir siendo informales si no son rentables, porque es difícil sostenerse rentable con las cargas que hay impositivas. Primero hay que buscar un contador que lleve la contabilidad, porque un micro no puede llenar los formularios y hacer la TCS, tiene que tener acceso a una computadora. Pensemos solamente en todo lo que conlleva eso. Pero si es un monotributo que tiene un número y que paga un monto, pues fácil. Y entendemos que el gobierno este año, como es un año preelectoral, obviamente, no iba a ponerse con una reforma fiscal por el costo político que eso representa. Igual que, por ejemplo, con el anticipo, que tú sabes que hay mucho ruido con eso, porque hay algunos candidatos que han dicho que se va a eliminar el anticipo. A propósito de eso, ¿están de acuerdo con el anticipo, aunque se quite el anticipo? Mira, el anticipo tiene un grave problema. Es que hay muchas empresas. Yo te voy a poner un ejemplo, porque le pasó ya a un colega nuestro, que tiene una constructora. Esa constructora pues hizo en un año una cantidad enorme, hizo una obra grandísima, ganó mucho dinero. Cuando se presentó todo muy bien, pero el año siguiente no había conseguido hacer ni siquiera un anexo de una marquesina. Pero tenía que pagar un anticipo como si hubiese tenido la misma obra. Entonces, tiene que hacer un proceso complicado realmente para decir que no tiene, pero tenía que pagar el anticipo todos los meses. Imagínate que tú te ganes 100 millones de pesos en un año y que el siguiente año usted no se gana un centavo o no está facturando un centavo ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, y usted tiene que pagar, por decirte un número, 100 mil pesos en enero, 100 mil pesos en marzo, y usted no está facturando. Eso es una distorsión que tiene que buscar la vuelta. Pero yo, en lo particular, entiendo que el anticipo es sano, es saludable para el país, y creo que también, por lo menos para las pequeñas y las medianas, porque muchas veces cuando llegue abril o diciembre, cuando haya que pagar el impuesto sobre la renta de lo que usted se ganó durante el año, por la misma informalidad o por la misma desconocimiento o la desorganización de las empresas, no tienen ese dinero para pagarlo. Sin embargo, si mensualmente paga una pequeña cantidad de acuerdo a su tamaño, pues no se siente tanto. Pero tiene el inconveniente, como te digo, una empresa que factura esporádicamente, que en un año haga una facturación grande, el año siguiente va a llevar una carga bastante grande. Y creo que eso debería quizás ponderarse probablemente en los últimos 5 años de ejecución para que no se vea tan difícil de que un año usted facturó mucho, excesivamente, y que en enero usted tiene que pagar un anticipo o en el pedido que le corresponde. Digo enero porque la mayoría de las empresas cierran al 31 de diciembre. A propósito de negocio, de productividad, ¿cómo está el comportamiento del mercado internacional y qué impacto tiene aquí en la República Dominicana en las pequeñas, micro y medianas empresas? Mira, Federico, qué pregunta más interesante. Yo estuve en Colombia, en Cartagena, en un simposio de calidad hace un mes atrás. Y realmente allí en Colombia todo el mundo nos abordaba. Era un grupo que estábamos incluso participando allá. Y nos veían los dominicanos. Yo creía como que si nosotros fuéramos de Dubái, o sea, que somos los ricos. Y nos decían, pero qué bien está su país, wow. Y todo, o sea, los ojos de Colombia están puestos en nosotros porque nosotros exhibimos unas cifras y unos números. Y cuando la gente ve aquí el progreso, ve tantas torres, todas esas construcciones, todos esos vehículos de lujo, entienden que este es el paraíso realmente. Y realmente nosotros no estamos tan mal. Tenemos que reconocerlo. Cuando tú ves el panorama mundial y nuestra economía de alguna manera
tiene mucha estabilidad, porque pese al COVID, pese a la invasión de Rusia a Ucrania, ahora con Israel y Hamas, si tú te das cuenta, el impacto que tú ves ahora mismo en la economía prácticamente casi ni se siente. No es que no esté, no es que no haya dificultades, pero comparado con otros países, incluyendo países desarrollados como Europa, países como Canadá, países como Estados Unidos, la situación es muy diferente. Eso significa que nuestro país, con las remesas de los dominicanos ausentes, con nuestras exportaciones tradicionales, con nuestro producto de minería, con una zona franca y el sector industrial exportador, y si le sumamos a eso todo lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras, hacen que prácticamente nosotros tengamos una economía muy estable. De hecho, nuestro peso hasta se apreció al principio de año. O sea, teníamos el peso que se había apreciado. ¿Qué moneda en el mundo se aprecia con relación al dólar? Y eso es un parámetro fundamental. Sabemos que la política del gobernador del Banco Central y de su equipo económico pues han sido muy atinadas. Es como si fuera un director de orquesta con una varita mágica que realmente mantiene todos los numeritos, por así decirlo, bien, pero hay que reconocérselo. Y si nosotros nos comparamos con potencias de Latinoamérica, que son potencias al lado de nosotros, que se están tambaleando, y una inflación prácticamente que crece mensualmente, y nosotros tenemos estabilidad. Este año la inflación, cuando cerremos, va a estar similar a años anteriores, a pesar del COVID. Los empleos que tenemos en la actualidad son mayores que los pre-COVID. Estamos hablando que la tasa está promedio igual. Y muchas veces la gente piensa por su bolsillo. Yo entiendo que hay muchas dificultades en algunas áreas, pero yo estoy en Cristo Rey. Mi negocio está próximo a Cristo Rey. Yo veo las guaguitas con los plátanos a 5 pesos ayer, por ejemplo, que sean chiquitos. Ahora los huevos están a 3, la berenjena a 6. Mucha gente que va al supermercado no sabe eso, pero váyase a los barrios, que es ahí que compra la gente. O sea, el país tiene una estabilidad muy buena y todo luce que va a seguir igual. Porque se supone, aspiramos que el problema en Ucrania, yo creo que, una opinión muy personal, ¿no? Sin mucha base tampoco para opinar, no creo que llegue enero. Eso de aquí a enero debe resolverse, porque ya los países no aguantan más. Estados Unidos y las medidas restrictivas, Rusia sigue, como dice un anuncio por ahí tan campante como el señor aquel, y no ha pasado nada. Y ya no puede seguir entrando más dinero en Ucrania. Entiendo que ya por muchas previsiones, muchas señales económicas de que se va a resolver lo de Ucrania. Y va a entrar un gran productor de grano al mundo y materias primas, pero sobre todo el granero de Europa, que es Ucrania. Por otra parte, ¿cómo se perfilan las actividades de la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera en cuanto a una feria que tiene programada y cuáles son los parámetros, el espíritu de estas actividades? Miren, en Herrera tenemos actividades prácticamente siempre, continuo, sobre todo lo que es con la capacitación a nuestros socios. Nosotros todos los meses estamos impartiendo cursos de calidad, de productividad, de buenas prácticas de manufacturas. También tenemos cursos de gestión de la calidad en términos generales. Y obviamente como Secretaría Técnica que tenemos del Premio Nacional a la Calidad, estamos ahora mismo ya invitando a las empresas a postularse para la versión ahora del 2024, que se va a entregar que es la próxima entrega, para que se postulen al premio. Justamente el día 9 fue el Día Mundial de la Calidad. Y nosotros en Herrera, que prácticamente cuando aquí no se hablaba de calidad, ya nosotros teníamos ya un premio a la excelencia. Y siempre estamos buscando de que las empresas mejoren, porque de la única manera que una empresa puede ser competitiva es si brinda un producto de calidad. El precio es importante, pero la calidad y el precio son dos razones fundamentales para que una empresa tenga éxito. Tenemos en ese tenor, nosotros acabamos de firmar con el Ministerio de Industria y Comercio, el cual nos está dando un apoyo tremendo a todo lo que tiene que ver con la calidad a través del CODOCA. Firmamos un acuerdo para acreditar el Premio Nacional a la Calidad, para que el Premio a la Calidad sea una certificación de calidad. Lo que significa que una empresa que ostente
este premio, es una empresa que tiene su sistema de calidad y que por lo tanto puede exhibir ese galardón con mucho orgullo. El año pasado, pues en este año que fue la entrega de la versión del año pasado, se premiaron 24 empresas e instituciones. Acuérdate que son empresas e industrias. Y realmente lo más importante de eso es que había muchas pymes. O sea que antes lo que hablaba de la calidad en las grandes empresas. Sin embargo, gracias al esfuerzo y realmente el apoyo en industria y comercio, nosotros ahora mismo estamos llevando eso y estamos incentivando y motivando a las micro, pequeñas empresas para que participen en el premio de la calidad. Estamos haciendo un acompañamiento gratuito, se le está dando asesoría para que se postulen e instalen sus empresas sistemas de gestión de calidad. Magnífica y aclaratoria y orientadora comparecencia aquí en Esferas de Poder, con una persona de sus dimensiones en el ámbito empresarial, como vocero de una institución que propugna por el bienestar de la productividad y el ejercicio empresarial, como lo aconsejan los parámetros actuales. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, Federico. Estamos a tu orden siempre para cualquier que quiera nuestra participación acá. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el licenciado Eury Andújar. Proseguimos con nuestro contenido.